Buenas noches, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a la escritura, la primera epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 13. Primera de Pedro 1, 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas se juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Lo que el apóstol está declarando es el hecho de que la obra del Señor en favor de nosotros es tan grande, tan gloriosa, tan sublime, que aquel quien de verdad ha entendido esta obra no puede seguir actuando como antiguamente lo hacía. Cuando una persona de verdad ha nacido de nuevo, lo que miramos el domingo, no puede seguir haciendo su propia voluntad, no puede seguir actuando de una manera equivocada, desacertada, porque si es una nueva criatura, ¿cómo va a seguir en las cosas pasadas, en las cosas anteriores? Y aquí el llamamiento del Señor es: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, tengan firmeza y determinación en lo que están comprendiendo. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que el Señor va a traer cuando Jesucristo sea manifestado. La gracia completa del Señor. Esperar en esa gracia. Todo es por gracia, lo vimos el domingo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué necesitamos hacer? Acercar nuestro corazón a Él y recibir la provisión que Él tiene para nosotros. Pero no estar justificando nuestros desaciertos, que en eso los cristianos somos expertos, en justificar por qué somos así, por qué somos asá, en justificar por qué actuamos de esta manera, por qué actuamos de la otra. Somos expertos en hacer ese tipo de cosas. Pero lo que el Señor en realidad está esperando es que nosotros podamos creer con todo nuestro corazón a la gloriosa y bendita provisión que Él tiene para cada uno de nosotros. Y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Como hijos obedientes. Es decir, no podemos nosotros estar viviendo con los deseos que antiguamente gravitaban en el corazón. Como hijos obedientes no podemos seguir actuando de la manera en la que antes actuábamos. Si somos hijos de Dios, si somos nuevas criaturas, esas cosas viejas en realidad tienen que pasar, tienen que ser erradicadas de nosotros. Y el llamamiento del Señor es muy profundo. Dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es decir, los deseos que teníamos antiguamente era porque ignorábamos el camino, porque ignorábamos el carácter de Dios, porque ignorábamos el deseo que había en el corazón de Dios para nuestras vidas.
ignorábamos completamente la voluntad de Dios para nosotros. Pero ahora dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y uno dice, bueno, ¿y cómo puedo llegar a ser santo si solo Dios es santo? Como Dios no existe nadie. Solo Dios es único. Solo Dios es santo. Y la única manera es que nosotros podamos, porque santidad no es dejar de pecar. Entre otras cosas, la gente asume santidad y la relaciona con el pecado, ¿no? Dios nunca va a pecar, nunca pecará. Así que la santidad no tiene que ver con el pecado, es la naturaleza gloriosa y única del Señor. Él es santo porque como Él no existe otro. Porque como Él no hay nadie, absolutamente nadie. Entonces, si Él nos ha llamado a ser santos, es a estar literalmente apartados para Él. Él que es santo nos aparta para Él. Literalmente esa palabra significa de uso exclusivo para Dios. Es decir, es un ser apartado, un ser que se apartó únicamente para el servicio, para la gloria de Dios. Pero esto es posible en la medida en que nosotros aprendamos a esperar en la gracia cuando Jesucristo sea manifestado. En la gracia que Él nos manifiesta. Es su obra, no es, tú jamás llegarás a ser santo por ti mismo, jamás llegarás a vivir en santidad por ti misma, jamás, nunca. Es un resultado de estar con Él. Miremos para que entendamos este pensamiento, miremos en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, vamos a leer verso 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Noten que la santificación no es algo que debemos perseguir, que debemos buscar. La santificación es un fruto, es en otras palabras una consecuencia de estar con el Señor. No buscamos la santidad por la santidad, buscamos estar con el que es santo, con el que santifica. Y cuando hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, es decir, nos hacemos siervos del Señor, andamos en integridad, vivimos una vida conforme a su voluntad, tenemos como fruto una consecuencia, la santificación, y dice, y como fin, la vida eterna. O sea que lo que estamos buscando en realidad es la vida eterna. Y Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué tenemos que buscar? Conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. Tener profunda intimidad con Él. Porque ese conocer, que te conozcan a ti, no es el conocer de saber cosas, de tener información. Es el conocer de relacionarse, de intimidad. Es literalmente el tener profunda intimidad con Él. Que te conozcan a ti, que se relacionen contigo, que experimenten lo sublime de tu amor y aquel a quien has enviado, a Jesucristo tu Hijo. Entonces, en la medida en que buscamos conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo, tenemos como fruto la santificación. Es una consecuencia. Estamos haciéndonos entender. Es una consecuencia. Buscamos su presencia, buscamos conocerlo, buscamos disfrutar de Él, buscamos experimentar el poder de la obra de Cristo crucificado.
Buscamos participar del poder de Cristo crucificado y de participar del poder de su resurrección. Y cuando eso sucede, tenemos como fruto la santificación. El fin, el objetivo, la meta es la vida eterna. ¿Estamos claros? Pero la vida eterna, entiéndanlo, no es cuando usted se muera. La vida eterna es intimidad con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que el Señor dijo en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que tengan comunión profunda contigo, que experimenten tu amor glorioso, que se estén relacionando permanentemente contigo y que conozcan a Jesucristo y participen del poder de su resurrección. Entonces, ahora que hemos sido libertados del pecado, libres del pecado, y hechos siervos de la justicia, tenemos como fruto la santificación y como fin, el objetivo, la meta que buscamos es la vida eterna. Pero nunca piense en la vida eterna después de que se muera. No, la vida eterna la debemos empezar a disfrutar desde ahora mismo. La vida del Señor arraigándose en nosotros. El carácter de su bendito Hijo Jesucristo instalándose en cada una de nuestras vidas para que nosotros podamos ir a una dimensión gloriosa y ser un reflejo de su gloria en esta tierra. Ese es el verdadero objetivo de vivir. Nosotros hemos sido entrenados por este mundo perverso a que tenemos que ser muy buenos estudiantes y debemos serlo. A que lo principal de un padre y una madre es llevar a sus hijos a la universidad, es hacer que estudien, que sean buenos estudiantes y que vayan a la universidad y sean profesionales para ser alguien en la vida. O sea, como no son nada, tienen que llegar a ser alguien. Imagínate esa tontería. Pero ese es el entrenamiento que hemos tenido. Las abuelas decían, estudie mi hijo, estudie para que sea alguien en la vida. O sea, como no es nada, estudie. Imagínate esa mentalidad de ellos. Y sí, necesitamos estudiar, necesitamos prepararnos, ser excelentes profesionales y hacer lo mejor que podemos en nuestras áreas, en nuestras disciplinas. Pero la realidad es que nosotros existimos no para ser un gran profesional, no para ser un gran empresario. Existimos no para ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen hermano. Todo eso debemos hacerlo. Pero la razón verdadera por la que nosotros existimos es para ser reflejos de la gloria de Dios en esta tierra. Para eso nacimos. Para eso estamos aquí. Si tú fuiste un gran profesional, incluso te sacaste un Nobel en cualquier disciplina, un Nobel, bueno, claro que ahora los Nobeles de paz se los dan a cualquiera. Pero bueno, no es mi tema. No estamos hablando de eso. Te puedes sacar un Nobel de química, de biología, de medicina, de lo que sea. Y pensar que llegaste a la cúspide de tu realización personal. Yo te digo no. No. Si esa persona que alcanza su premio Nobel no refleja a Cristo en esta tierra, de nada le sirvió haber vivido. De nada. Pero ¿cómo no? Si ganó un Nobel, hizo adelantos científicos, sí. Pero en la esencia de su vida no cumplió el destino con el que Dios lo creó. Nosotros fuimos creados para manifestar la gloria de Dios. Ahora pregúntate al interior de tu corazón, ¿estoy yo creciendo en la manifestación de la gloria de Dios? ¿Soy una persona con más del Señor en mi vida?
¿Realmente estoy cumpliendo el verdadero objetivo para el que nací? ¿Estoy reflejando la gloria de Dios en esta tierra? ¿Estoy manifestando el carácter de Cristo? Porque para eso nací. Porque lo que tengo como fin es la vida eterna. Ese es el fin que cada ser humano debe perseguir. Ese es el sueño del Padre. Romanos 8:28 lo declara. Y verso 29, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Cada ser humano ha sido predestinado. ¿A qué? Fuimos predestinados. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está el diseño de Dios, el sueño de Dios contigo y conmigo. Y tú dices, bueno, ¿y cuándo yo reflejaré el carácter de Cristo? En la medida en que te pegues a Él y camines cada día con Él, la vida del Señor se va a ir arraigando poco a poco dentro de tu corazón. Y como el apóstol Pablo decía, no que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo me extiendo a la meta. ¿Cuál es la meta? Ser un reflejo de Cristo en esta tierra, manifestar la gloria de Cristo. Mira, tú puedes ser el empleado del mes por todos los 12 meses, por los 30 años que trabajes en una compañía. Y sin embargo no cumplir el objetivo con el que fuiste creado. El objetivo, amados, la razón de nuestra existencia no es ser mamá, no es ser papá, no es ser hijo, hermano, jefe, empresario. Eso no es nuestra razón. La verdadera es, y qué pena decirle eso a las solteras aquí, ser aguafiestas. No, es que tú no naciste para ser esposa. Eso no es, sí, es parte, y las solteras quieren casarse y ese es el sueño y es normal, por supuesto. Pero si tú piensas que ahí está tu realización, estás engañada. Estás completamente engañada, porque te vas a casar, muy hermoso todo, y al cabo de unos meses dicen, bueno, sí, muy chévere, ¿y qué? ¿Y qué sigue aquí para arriba? Ya me casé, ya luna de miel, ya aprendí a cocinar, ya lo despacho a trabajar con un besito, con una sonrisa, con una nota. ¿Y entonces qué? Espero hasta el mediodía para que venga a almorzar y ya, y esa es mi vida. ¿Te das cuenta? No es eso. No. Sí, hermoso, es un papel de esposa, maravilloso, y sé la mejor esposa de este mundo, pero eso no te va a realizar. Te realiza reflejar a Cristo en esta tierra. Eso sí te realiza. Eso sí te lleva a la plenitud total como ser humano en esta tierra. Ay, o sea que no es cuando me case, ¿no? Te aseguro que no. Casarte te va a ayudar a reflejar a Cristo, porque hay que crecer en paciencia, en mansedumbre, en perdón, en humildad, en servicio. Así que no esperes que te cases y que ya te van a tener 3 empleadas en la casa. Si ese es tu pensamiento, mujer, mejor quédate eunuca. No. Vas a crecer. El matrimonio te ayuda. Te ayuda mucho, mujer. A moldear tu carácter, a tener que callar cuando hay que callar, a saber hablar cuando hay que hablar. Te ayuda, te forma, pero ese no es el fin. Por eso el matrimonio nunca será un fin en sí mismo, jamás. Siento ser aguafiestas para los solteros. Y no es que yo esté fracasado en mi matrimonio, no, por la gracia de Dios yo me siento un hombre felizmente casado, agradecido con el Señor. Pero el matrimonio no es un fin. O sea, claro, el matrimonio es un misterio que lo que quiere es reflejar, obvio muy pequeño, la relación de Cristo y de la iglesia. Pero hay mujeres que no tienen un reflejo de Cristo en sus esposos.
Pero eso no las exime de que no seas un reflejo de la iglesia. Sé tú lo que tienes que ser, independientemente de tu esposo. ¿Estamos claros? Haz tú lo correcto. Porque hay mujeres que dicen, bueno, sí, muy lindo mi esposito y todo. Y me ha ayudado, de verdad me ha ayudado. A crecer, a madurar, a callar. Y sobre todo me ha ayudado a orar mucho. De repente ya nadie es casada aquí, mira. A una mujer sabia le toca orar harto. Que nosotros los tipos somos difíciles, complicados, con cosas. No son solamente poemitas y caritas felices en el WhatsApp. Eso es solamente una etapa de la vida. Ya después es otra cosa. Lamento ser aguafiestas. Porque si tú sueñas, ay no, que el día que me case yo... No, 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 no. No es así. Si entras al matrimonio con esa expectativa, ya le vas a fregar la vida a tu marido. Porque vas a ser una mujer súper demandante y él no te puede hacer feliz a ti. Hay un único lugar donde todos los seres humanos somos felices y es la presencia gloriosa y sublime de Dios. Así que asegúrate, querido soltero, querida soltera, primero sé feliz en Dios. Vive en plenitud en Dios antes de casarte. Porque si no le vas a fregar la vida a tu cónyuge. Te lo anticipo. Vive en plenitud, pero una plenitud total, de tal manera que cuando tu cónyuge te friegue la vida, tú sepas dónde ir a resolver las situaciones. Si no eres una persona de oración, no te cases. Si no eres una persona de comunión con Dios, ni pienses en tener novio o novia, ni se te ocurra esa estupidez. Ni se te ocurra. Porque eso con caritas felices y besitos así, ¡mua, mua! Eso no se alimenta una relación. Es en la presencia de Dios donde se forma una mujer de Dios, donde se forma un hombre de Dios. Por eso hay relaciones de noviazgo de perros y gatos, deshonrando al Señor, que nada se diferencia del mundo. En nada, en nada. Relaciones asquerosamente infernales, dizque entre cristianos. Asquerosamente sucias, incluso hasta con pecados sexuales. Y eso, ¿qué tiene que ver eso con lo santo de Dios? Nada, absolutamente nada. Pero que ella, oye, ¿y tú por qué saludaste a aquel? ¿Por qué saludaste a aquella? Yo te vi que la viste como muy no sé qué. Y mujeres llenas de celos, perversas en medio del pueblo de Dios. ¿Cómo así? Oye, y no saludes a ese hombre, salúdalo así con el dedo así lejos. Ni te quiero a 2 metros del tipo, pon el dedo así ya. Y eso que entre hermanos en el pueblo de Dios. Cosas que deshonran completamente el nombre del Señor. Si tú no tienes vida en el Espíritu, ni pienses en acercarte a una persona, por favor, sé honesta. No le hagas mal a nadie. No le hagas ese daño a otra persona. Sea una persona del Espíritu, caminando con Dios, honrando. Y ni se te ocurra pensar en una persona menos de 20 años. Debiéramos subir la media, pero siquiera 30, pero bueno. Niñitos, niñitas que son niños y ya quieren tener los beneficios de un hombre. La escritura es clara cuando declara, por tanto, dejará el hombre, un hombre con pantalones puestos, bien puestos, un hombre con comunión con Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es una mujer en el sentido cabal de la palabra, una mujer, no una muchachita, no una malcriada, no una berrinchosa,
Perdón por lo de una. No, es una mujer formada en el Espíritu, una mujer llena de luz, de revelación, una mujer que sabe edificar una casa, que sabe hablar, que sabe decir, que sabe buscar a Dios, que sabe venir a la presencia del Señor. Es un hombre con una mujer, no un niño que tiene que pedirle al papá para comprarle una hamburguesa ahí de promoción donde Jaiber. No un niño. No es un niño, es un hombre. Un hombre. Un hombre que tiene autonomía económica, que tiene autonomía espiritual, que tiene vida en el Espíritu. Si no, nos vamos a hacer mucho daño y no vamos a manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Hombres de verdad, mujeres de verdad. Y ahí está la tarea de los padres para hablar a sus hijos adolescentes. Mi amor, claro, es normal que te guste un niño, pues eres una niña. Pero todavía no es el tiempo, mi amor. Vamos a esperar otros 5 o 10 años. Claro, una quicatica de 12 y 13 años pensando ahí en otro. Quicato ahí de 13, 14, mechudo, que porque, ay, tan lindo, es que él le queda ese arete lo más de lindo. Y por eso se enamoró, que por el arete del mechudo. Imagínate la identidad que tiene esa mujer. No, amados. Vamos a levantar una generación para la gloria de Dios. Una generación que honre al Señor, que glorifique al Señor. Una generación limpia, santa. Que el Señor se sienta agradado, que se sienta honrado en medio de nosotros. Entonces, cuando todos esos sentimientos empiecen a aflorar, decirle, mi amor, vamos a buscar más al Señor. Vas a disfrutar más de la presencia de Dios porque hay algo suelto en tu corazón. Se te está desviando el corazón para donde no se tiene que desviar ahora. Porque la Escritura es clara al decir que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Es decir, que una persona en su adolescencia a eso debe dedicarse, a buscar al Señor, a crecer, a madurar. A veces los mayores problemas que enfrenta es que, ay, no, es que a mí no me gusta que me llamen por mi nombre, porque es que no me lo saben pronunciar. Y ese es un problema enorme, porque no le saben pronunciar el nombre de la Kikata y ya se quiere casar. Ya quiere novio, y ya hasta le tiene nombre a los 2 hijos que van a tener y al perro que van a conseguir. Porque ahora es así, con los nombres de los 2 hijos y el perro. Ay, vamos a conseguir un perrito que se va a llamar Tommy. Entonces, Mateo, Laura y Tommy. ¿Cuántos años tienes? 14. Absurdo. No es. La doncella cuida de las cosas del Señor. El jovencito se va a ocupar de las cosas de Dios. ¿Por qué en la cultura judía de la época de Jesús a los 12 años hacían el bar mitzvah? Es decir, lo declaraban a él un adulto. En esta época los judíos ortodoxos lo hacen a los 13 años. Pero en la época de Jesús a los 12, bíblicamente por eso Jesús fue al templo a los 12 años. ¿Se acuerdan que él se quedó ahí y estuvo hablando con los doctores de la ley? Porque era la primera vez que un jovencito podía leer públicamente la Torá. Y hacía una exposición pública, hacía una lectura pública y todos los hombres lo rodeaban. Y ahí lo consideraban, imagínate a los 12, mayor de edad, responsable ya de las cosas frente al Señor. 12 años, ya conocían la Escritura. Como no tenían la Escritura así como nosotros, ellos la tenían que memorizar. Porque no tenían la facultad, no era fácil. En esa época los rollos de la Escritura eran enormes y demasiado costosos. La gente no tenía un libro de la Torá en su casa. La Torá, de hecho, estaban solamente en las sinagogas. La tradición era oral. Los padres hablaban de la palabra a sus hijos. Y ellos les hablaban de tantas veces la Torá que la terminaban memorizando. Y un niño a los 12 años conocía todo el Pentateuco de memoria.
podía decirte desde Génesis 1:1 hasta Deuteronomio, el último versículo, de memoria, a los 12 años. Ahora nuestros niños de 12 años, ¿qué saben de memoria? Pregúntale a ver qué es lo que saben. ¿Te das cuenta? Entonces, amados, si vamos a vivir para la gloria de Dios, es en cada área de nuestra vida. Es conocerlo a Él y es decirle: Padre, ¿por qué? ¿Por qué ese celo tuyo, Señor? ¿Por qué tú piensas de esa manera? Una muchachita 14, 15, 16 años que con un novio se amarga, pelea y no se da cuenta, sino todo el colegio que es aquí Cata peleó con el novio. Todo el mundo la ve llorando la esquina, la ve llorando el psicoorientador, la ve llorando el portero. Todo el mundo sabe. ¿Es tiempo para eso? No. Deshonrando, y es disque cristiana. Desde el estuche. La traían a la iglesia desde el estuche. Imagínate eso, sin conocer al Señor. Necesitamos levantar una generación que de verdad conozca al Señor y que la palabra del Señor le sea revelada. Y esa debe ser una oración permanente de nosotros. Señor, revélate a tu pueblo, que tu pueblo te conozca, que tu pueblo experimente, Señor, lo bueno que tú eres. Porque un niñito, una niñita se siente atraída, es normal. Pero mi amor, vamos a poner eso delante del Señor porque no es el momento. Todavía no eres un hombre, todavía no eres una mujer. Vamos a poner eso delante de Dios. Y vamos a buscar qué es lo que está roto en tu comunión con Dios. ¿Por qué tu corazón se está desviando de esa manera? ¿Por qué no estás hallando la plenitud que tu corazón necesita? Si la Escritura declara que como doncella debes tener cuidado de las cosas del Señor. En otras palabras, una jovencita, ¿a qué debe dedicarse? A las cosas del Señor, a buscarlo, a amarlo, a adorarlo, a estar en su presencia. Como María y Marta, dos jovencitas. Los estudiosos dicen que tenían entre 14 y 16 años. Esa era la edad de ellas. ¿Cómo serían esas niñas de especiales que a Jesús le gustaba quedarse en la casa de ellas? Venía ahí, tenía amistad con ellas, intimidad con ellas. Y eran niñas. ¿Cuántos años tenía María Magdalena? Los estudiosos dicen que no pasaba de 16, 14 años, de entre 14 y 16. Mucha gente ha tildado a María Magdalena de una prostituta. En realidad no lo era. Era una niña consagrada a espíritus inmundos desde su temprana edad porque sus padres eran griegos. Ella era María de Magdala, una población pagana en esa época. Y una niñita oprimida por espíritus. El Señor la liberta y se vuelve la pasión del corazón de María Magdalena. Al punto de que lo siguió hasta la cruz del Calvario. Y fue una de las que estuvo ahí escuchando el último jadeo de Jesús en la cruz del Calvario. Lo siguió hasta el lugar donde lo pusieron. Y era centrada. Ella no estaba pensando: ay, no me ha escrito aquel, no me ha mandado un WhatsApp, no me dejó en visto. ¿En qué estaba ocupada ella? En las cosas del Señor. Al punto de que cuando Él murió, ella estaba preparando unas especies para ungir y traer una última expresión de amor a ese ser precioso. Ya no tenía claridad de las cosas, pero es un ser tan valioso que lo buscó aún más allá de la muerte. Y por eso Dios la honró, siendo la primer persona, una jovencita, en encontrarse con Cristo resucitado. Fue la primer persona que tuvo un mensaje en el poder de Jesucristo resucitado. ¿Por qué? Porque estaba ocupada de que me dejó en visto. De que, ay, mira, fulano, Simón, Lucas o yo no sé qué, está saludando a otra. En eso estaba ocupada María Magdalena. Estaba ocupada de las cosas del Señor. Y esa pasión fue honrada porque Dios honra a los que le honran. Le dio el Señor un mensaje. Le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre.
Mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Un mensaje poderosísimo le dio al Señor. La misma relación que yo tengo con mi Padre es la que ustedes ahora pueden tener. La misma comunión que yo tengo con mi Dios es la que ustedes deben tener. Ve y dile eso a mis hermanos. Ve, con un mensaje. Ella tuvo una palabra para transmitir. Nuestros jovencitos y jovencitas tienen una palabra para transmitir a esta generación. Nuestros hombres y nuestras mujeres tienen una palabra que escucharon de la misma boca de Dios y la están transmitiendo. Eso es lo que están hablando. Eso es lo que está hablando esta generación. Eso es lo que tú hablas. La palabra que tú escuchas de la misma boca de Dios. Es eso. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación y como meta, como objetivo la vida eterna. Caminas en pos de la vida eterna, caminas en el deseo de encontrarte verdaderamente con Dios, y en esos encuentros estelares tienes una palabra para llevar a una generación. Eso tuvo María Magdalena en ese encuentro poderoso con el Señor. Eso tuvo ella. Y el velo está rasgado de arriba abajo para que cada uno de nosotros pueda correr con libertad y encontrarse con el Señor cada día. Y tener una palabra que hemos escuchado de su boca. Tener una palabra para bendición de las personas que nos rodean. Tener una palabra que hemos oído de Él. Que el Señor nos está diciendo en su presencia. Y es una palabra que estamos llevando a todo lugar donde estamos. A todo lugar donde nosotros vamos. ¿Has encontrado tus palabras en la presencia de Dios y con esas estás yendo tú? ¿Tienes palabra que estás escuchando de la misma presencia de Dios, de la misma boca de Cristo resucitado, y con esas palabras estás edificando una generación necesitada? Una generación que necesita la gracia de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Vamos a ser santos no por nuestra capacidad, sino porque Él mismo es santo. Y Él que es santo nos ha tomado para Él, para que estemos junto a Él. Pero ¿cómo vamos a seguir pasando días, meses, semanas y años llamándonos cristianos sin encontrarnos con el Señor? ¿Cómo van a seguir pasando años sin tener encuentros profundos con el Señor? A muchos en esta generación les está aconteciendo lo de Samuel, 1 Samuel 3. Estaba en el lugar donde estaba el arca de la presencia de Dios. Estaba ahí y ahí dormía. Y dice la escritura que Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Aunque estaba en ese lugar. Muchas personas en medio de nosotros que han nacido en hogares cristianos, que de verdad están ahí en el vientre de su madre asistiendo a las reuniones, todo fue orado, se oró por ellos, van creciendo, pero no conocen al Señor, ni la palabra del Señor les ha sido revelada. Y cuando eso sucede, estamos más a punto de repetir la historia del jardín del Edén, de que habiéndolo tenido todo, tirarlo al piso, despreciarlo y salir tras el mundo por no haber conocido al Señor. Adán y Eva, teniéndolo todo, no conocieron al Señor, y por eso su corazón se apartó perdidamente y despreciaron infamemente al Señor. Pero es lo que hacen nuestros jóvenes, los que nacen en medio de nuestros hogares cristianos. Por no conocer al Señor, por no tener verdaderos encuentros con el Señor resucitado y tener una palabra de Él, están más a punto de repetir esa historia calamitosa y destructiva. Las estadísticas, como lo mencioné hace pocos días, narran que el 80% de los adolescentes se apartan del Señor. La mayoría, los que nacieron en hogares cristianos, el 80% se aparta. Para la mayoría de ellos nunca volver a regresar al camino del Señor. Esa es la estadística. Entonces hay algo que no estamos haciendo bien, como pueblo de Dios, como familias.
Sencillamente nos estamos acostumbrando a que ellos asistan a un lugar, a que asistan a reuniones, a que compartan en ambientes cristianos, pero no nos estamos asegurando de que ellos de verdad tengan una relación personal con Cristo y estén escuchando la voz de Dios. Muchos de ellos, niños con sueños extraordinarios de niños hasta los 9, 10 años, pasó esa barrera, se apagaron esos niños, nunca más experiencias espirituales, nunca más un sueño espiritual, nunca más. Entran a la adolescencia fríos, yertos, sin vida, sin revelación en el espíritu, con un mundo que les va a ofrecer un portafolio de inmundicia detrás del cual ellos correrán inexorablemente. Necesitamos asegurarnos una generación para la gloria de Dios, una generación que lo honra, pero eso es responsabilidad tuya, querido padre, tuya, querida madre. Una generación que ame al Señor, porque Él es un ser digno, digno de ser amado, digno de que cada ser humano que lo conozca lo ame hasta el delirio, lo ame apasionada e intensamente. Si nuestros hijos no están amando así al Señor, sencillamente es porque no lo conocen, no saben quién es Dios, tienen idea de Él, han acumulado mensajes, han acumulado retiros, han acumulado células, pero no tienen conocimiento verdadero de Dios. Y ahí es donde nosotros necesitamos hacer un alto, un par en el camino y decir: es necesario que cada uno esté gustando y probando la benignidad del Señor. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que en Él confía. Pero esto es necesario a nivel personal, cada uno individualmente estar probando la benignidad del Señor. No puedes seguir pasando tu vida sin conocer al Señor. Como que de hace años conoces el camino de Dios y todavía adúltero. Querido hombre, ¿cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo vas a encontrarte con Dios verdaderamente? ¿Cómo así? Entonces a Dios le quedó grande tu debilidad. Hombres llenos de soberbia, de ira, de conflicto, problemáticos hasta no más dar, años en el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Le quedó grande a Dios tu debilidad. Le quedó a Dios grande tu pecado, pues. No es suficiente la obra de la cruz. No hay provisión en la obra de la cruz. Este es un tiempo donde tú vas a tener que determinar vivir para la gloria de Dios. Porque si tú no determinas eso, amado, amada del Señor, el enemigo te va a devorar vivo. Tus debilidades te van a comer vivo. Este es un tiempo de plantarte en el Señor verdaderamente y caminar como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Tengas 80 años o tengas 14 años, necesitas vivir con firmeza en la gloria de Dios. Ese es el verdadero pueblo de Dios. No podemos seguir siendo un remedo religioso, un hazmerreír en esta ciudad, unos payasos cristianos que lo único que hacemos es doler el corazón de Dios. Es tiempo de que te plantes, de que vivas para la gloria de Dios, de que honres al Señor, que lo glorifiques verdaderamente. No puedes seguir jugando a la vida cristiana, años y años sin leer la Biblia, sin meditar en ella. Cristianos que se dicen cristianos y nunca han leído siquiera una vez la Biblia. Deberías proponerte meditar la Biblia siquiera una vez por año, darle una vuelta de Génesis a Apocalipsis siquiera una vez por año. Es una determinación que tienes que tomar, meditando en ella, meditando la Escritura, siendo un hombre, una mujer de la presencia de Dios, y ver cómo tus debilidades ceden, ver el engaño de este mundo, cómo se va de tu corazón. Preguntarle al Señor por qué esto no te agrada, por qué esto no es honroso para ti, por qué este ambiente, Señor, no es grato. No es solamente cantaleta de mi madre, no es solamente el deseo de mi padre. ¿Por qué, Señor, a ti no te parece que yo esté aquí? Es una relación personal, pero tienes que buscarla. Porque si tú no determinas buscar al Señor en este tiempo, te lo digo hoy. No soy profeta ni hijo de profeta, pero tu corazón se va a endurecer peor que lo que antes lo tenías. Necesitas determinar.
Determinar vivir para la gloria de Dios. Abrir tu corazón verdaderamente. Venir con tus debilidades. Porque hay provisión de Dios. Hay provisión abundante de Dios. La mayor expresión de la gracia de Dios se llama la cruz del Calvario. La cruz. La obra de la cruz, su muerte y su resurrección es el poder de Dios en favor de tu vida, en favor de tu casa, de tus debilidades. La cruz es la solución a todos los problemas de la humanidad. Pero hay que determinar, hay que vivir por determinación, vivir por convicción, no por emoción. Que hoy siento, voy a orar. Hoy no siento nada, no oro. No, es que no vamos a vivir por emociones. Vamos a vivir es por una determinación verdadera. El verdadero pueblo que Dios está levantando en este tiempo es un pueblo que participará de su gloria y manifestará su gloria en esta tierra de una manera tan extraordinaria, de la cual el Señor nos quiere hacer parte a cada uno de nosotros. Pero debes determinarlo con todas las fuerzas de tu corazón. Nadie puede decidir por ti. La escritura es clara. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. O sea, ya el pecado no se puede enseñorear de tu vida. Y hechos siervos de la justicia. Siervo de la justicia es aquel que ha determinado caminar en integridad. Es poner su fragilidad y su debilidad para recibir la provisión del Señor en Cristo Jesús. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero es de determinar. ¿Por qué no te gusta que yo me vaya a cervecear con mis amigos? Porque allá el pastor loco y gritón dice, porque mi mamá loca nunca fue a eso y me dice que no vaya. ¿Por qué, Señor? Dime, ábreme los ojos espirituales. Yo llevaba solo unos meses de caminar con el Señor. Un tipo rumbero de discotecas, de salsotecas. Y estando, había empezado a ir a la congregación. Iba solo los domingos, era el único tiempo que tenía. Y estando en una discoteca, el Señor me abrió los ojos espirituales. Y todo ese ambiente que había ahí, en el cual yo me deleité por años, me pareció terrible. Y yo me sentía incómodo de estar ahí. Pero tenía pena con la persona que había invitado. Dije, pero ¿cómo le digo que nos vamos? Que yo me siento horrible. Y yo veía a las personas ahí bailando en la pista, lo que yo siempre hice por muchas veces. Los veía como ridículos. Y dije, uno sí es muy ridículo ahí. No. Y yo que fui bailarín de pasarela, yo en una academia de modelaje bailé. Las viejas desfilaban y luego hacíamos un show nosotros de baile. O sea, imagínate hasta dónde yo estoy involucrado en el baile. Y después yo dije, esto es absurdo. Lo que hace aquí, todo el olor, la música, las luces. Dije, no, yo no puedo estar aquí. La persona que me acompañaba es la que hoy día es mi esposa. En ese día nosotros estábamos, ella ya había ido un par de veces a la iglesia. Entonces yo le dije, nos vamos. Me dijo, vámonos. Lo que yo estaba sintiendo, lo estaba sintiendo ella. Ella tenía pena de decírmelo y yo, horrible de decirle que nos fuéramos. Yo cogí la botella, no fui capaz de tomarme un trago esa noche, no fui capaz. Cogí la botella, salimos, yo tuve que pagar la cuenta, por supuesto. La vacié en una alcantarilla, una botella de ron, y me dijo ella, déjame un poquito, yo me hago un steamer en el cabello. Y con eso, ese pedacito que le dejé, nunca más, por la gracia de Dios, hasta el día de hoy. Fue una obra del Señor. Él mismo, en ese lugar, me abrió los ojos espirituales. Y yo era un niño en el camino de Dios. No conocía las cosas de Dios. No conocía nada. Nada. Y en ese momento estaba con ella porque Dios me había aterrado. Como yo era un tipo tan mujeriego, me había aterrado. Como si tú le dices una mentira más a una mujer, te cae un rayo encima.
Realmente eso era así fue como Dios trató conmigo. Yo sentía que si le decía una mentira más a alguna vieja, con eso ya el Señor me partía en dos. Entonces fui y delante de las viejas con las que estaba enredado, 5, y bueno, y tenía otra cosa por ahí. 5 oficiales, un enredo y la secretaria del lugar donde yo trabajaba. En ese momento eran 7 mujeres con las que yo tenía enredos. Delante de cada una les dije, miren, esa persona con la que me viste es una novia que yo tengo hace tiempo. Así que por favor perdóname, yo he sido la persona más mentirosa de este mundo. Y está bien si me odias, lo que quieras, pero no quiero hacerte más daño. Oye, no, pero mira que ya eres sincero, ya estás cambiando. No, yo no quiero nada. Y a veces iban a la oficina donde yo trabajaba y me esperaban ahí afuera. Yo literalmente voy a decir, me parecía ver al diablo. Como si yo me acercara a una mujer, yo sentía como una mirada del Señor así como seria, como, hey, acuérdate, te cae un rayo. Y yo, no, por favor, no me busques, no, oye, no, tal cosa. Y como la única que me había aceptado ir a la iglesia era la que es mi esposa hoy día, dije, no, esta es, vamos. Era una vida horrible. Así me sacó el Señor. Y me vas a decir que el pecado te va a quedar grande, que le quedó grande el pecado a Dios. No, amado. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque es la provisión de Dios para nosotros. Entonces tú no puedes seguir que amargada, que resentida, que malgeniada o malgeniado. No, amado, no. Venga al Señor, haga, si es necesario, haga un ayuno de 80 días, pero haga alguna cosa hasta que el Señor lo liberte. O se levanta de ahí como un hombre de Dios o se va para el cementerio después de 80 días, pero algo pasa. ¿Cómo va a seguir así, por favor? Determine, tome una decisión firme de honrar al Señor. Háblele a Dios. Háblele, no diga que es fanatismo, no diga que es legalismo. Ay, pero ¿qué hay de malo que me voy a tomar unas cervezas? ¿Qué hay de malo? Pues pregúntele al Señor qué hay de malo. No crea a nosotros, tenga una relación con el Señor. Pregúntele a Él para que sus ojos se abran. Ese día yo aborrecí esos lugares, los que tanto amé, en los que tantas veces me embriagué. Ese lugar ese día se convirtió en un lugar abominable para mí. Salí como con náuseas de ese lugar. Y por la bendita y sublime gracia del Señor, nunca más hasta el día de hoy. Pero no me diga pues que las debilidades a usted lo van a seguir devorando. Por favor, yo le ruego en el nombre de Jesucristo que entienda la estación en el tiempo que estamos viviendo. Que entienda el tiempo que estamos viviendo. Este es un tiempo de gracia. Pero como vimos hace poco en Romanos 2, que usted no puede despreciar la riqueza de su paciencia, de su benignidad, de su longanimidad, sabiendo que su benignidad le debe conducir es al arrepentimiento, a una vida de integridad, de pureza, de santidad. No tiene que estar usted llamándole la atención a las niñas. Mire, un hombre mujeriego lo único que es un tipo herido. Que lo saluda, hola, mira, te traje este yogur, mira, te traje esta rosa, mira, te traje esta pastica, mira, te traje este juguito, mira. Y a todas les trae. Le gusta es que se fijen en él, es un tipo herido. Cuando tú veas un tipo mujeriego, huye, mujer, no seas tonta, huye. Porque es pretender que tú sí te vas a ganar la lotería. Es un tipo herido emocionalmente, un tipo que no tiene identidad y la está tratando de construir, llamándole la atención a las mujeres. Te lo digo porque eso fue mi vida. Detrás de esa vida de ser un tipo mujeriego, mentiroso, lo único que trataba era de construir una identidad. Y pensaba que ser así, eso me daba identidad. Tratando de llenar heridas adentro.
Cuando tú eres sano emocionalmente, tu corazón está apasionado es por el Señor y descubres que naciste para Dios y que tu razón de existir, de caminar en esta tierra es solo una: vivir en Él, permanecer en Él y glorificarlo únicamente a Él. Para eso naciste. Pero cuando te encuentras verdaderamente con el Señor, es que descubres tu razón de existir. Mientras estarás loqueando tipos de 70 años. Ahí con plata, son tipos viejos y con plata. Buscando muchachitas heridas para sacarles plata. Ya tipos casados hasta con bisnietos. Y por ahí con una niñita que puede ser la bisnieta de él. Imagínate esa perversión. Y que conocen del Señor. ¿Conocen qué, por favor? ¿A qué Dios han conocido? Aunque expongan las verdades, aunque hablen del Señor. Es que eso no se trata de información intelectual, esto se trata de una relación íntima. Y tú debes hablar es de lo que conoces en su presencia, no lo que estudias académicamente de Dios. La mayoría de los cristianos tienen información académica, no revelación de Dios. Saben quién es Dios académicamente y tienen conceptos teológicos claros y pueden dar exposición. Oye, redención, sí, la redención, el precio que se paga por el rescate. Bueno, ¿y qué es santificación? Sí, ¿y qué es justificación? Te pueden dar conceptos perfectos, pero de Dios no tienen nada en el fondo. ¿Tienes tú de Dios? ¿Conoces al Señor? ¿Conoces quién es Él? Vuelve a Pedro. Porque la obra de la cruz es la expresión total del amor de Dios para con nosotros. Y si invocáis por Padre, 1:17, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, en reverencia, en respeto, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Escuchen, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo llama el Señor una vida, aun sea de éxito, lejos de Él? Vana manera de vivir. Aunque te ganes el Nobel, aunque sea la persona más laureada en una universidad, lejos de Dios se llama vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pero noten eso: sabiendo que fuisteis rescatados. Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios fue rescatada de su vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, perecibles, como oro o plata. Así hubieran dado por ti una mina, la mina más gigante de oro en esta tierra. Eso es una basura comparado con el precio que se pagó por el rescate tuyo y mío. Fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Es decir, que antes que Adán pecara, ya Cristo había sido destinado a venir a la tierra. Antes de que el hombre se perdiera, ya había un camino de regreso. Y aquel que se siente absolutamente perdido,
puede apreciar infinitamente la obra de la cruz. Y cuando la obra de la cruz traspasa tu corazón, tú quedas pegado a Él. Y tú quedas con un solo deseo: vivir para la gloria de su nombre. Uno de los primeros momentos que el Señor empezó a revelarme la obra de la cruz fue un día que salí de la oficina y venía caminando para ministrar la palabra. Y cuando venía aquí tuve una visión. Y aquí, como en la mitad, como si se hubiese bajado una pantalla. Y yo estoy con los ojos abiertos, pero estoy viendo eso. Y veo a la distancia veo a Jesús en la cruz. Yo no me lo estoy imaginando, estoy viendo la visión. Y de repente se hace un zoom al rostro de Jesús. Las espinas son unas espinas enormes y están clavadas en diferentes partes. Su rostro está tan macerado y tan golpeado, pero tan que yo jamás, ni en esas imágenes, ni en esas peleas de boxeo, yo he podido ver un ser tan golpeado como estaba viendo a Jesús. Y entonces yo empiezo a ministrar y empiezo a orar, viendo lo que estoy viendo. Esos ojos de Jesús son 2 hematomas arriba y abajo. En esas peleas de boxeo tú sabes que se golpean ahí y los ojos se inflaman, quedan cerrados así. Los 2 ojos están cerrados. Y de repente yo me hallo en la visión mirándolo. Sus ojos cerrados, inflamados. Su boca está tan inflamada y hilos de sangre. Es un ser, una masa de sangre en su rostro. Y él hace un enorme esfuerzo por tratar de abrir sus ojos. Pero está tan inflamado que él solamente puede medio abrir un poco. Y de ese hilito que se le ve a través de los ojos, sale la mirada más dulce que yo jamás, nunca había experimentado. Un ser que me mira con la dulzura más extraordinaria, como nadie en esta tierra me ha mirado. Un ser que me mira con un amor tan grande, como yo jamás había experimentado eso. No me dice palabras, pero con su mirada me está declarando su amor, su aceptación incondicional. No tiene enojo, no tiene señalamiento, no tiene ni un solo reclamo en contra mía, ni uno solo. Jamás me había sentido tan aceptado en esta tierra, ni por mi madre, ni por mi esposa, ni por mi familia, ni por ningún ser humano. Jamás me había sentido tan totalmente aceptado como ese día. Y ese día se rompió algo en mí, una barrera que había en mí hacia mi madre. Se rompió completamente. Porque mi madre era una mujer muy querendona y yo no podía responder a su afecto, a su cariño. Yo sentía una barrera. Yo nunca sabía por qué. Pero ese día, en medio de la administración, ella estaba ahí y yo la pude abrazar yo siempre la había abrazado, pero nunca había sentido toda esa libertad para poderme acercar como ese día me acerqué. Y el amor de Dios se derramó sobre nosotros, porque me sentí tan aceptado, pero tan infinitamente aceptado por Dios.
sin reclamos, sin señalamientos. Tan solo Él estaba feliz de entregar su vida en la cruz por mí. No había reclamos, no había quejas. Y ese baño de aceptación rompió cosas profundas en mi corazón, muy profundas. Y a partir de ese día empezó una revelación progresiva que no ha parado de la obra de la cruz para mí. Pero ese fue uno de los primeros momentos que yo tuve con la cruz. Porque en la cruz del Calvario está el pleno del amor de Dios por nosotros. Tú te acercas a la cruz y a pesar de que te sientas muy avergonzado por tus pecados, ahí no vas a encontrar un dedo señalador. Ahí vas a encontrar unos brazos abiertos, declarando que tú eres bienvenido y que eres aceptado completamente. Si tú vas a gustar y a ver que es bueno el Señor, una de las expresiones de su bondad es la obra de la cruz. Y tú debes experimentar esa aceptación total, 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 total. Sentirte tan amado, tan aceptado, tan perdonado. Sentir que no hay reclamos, sentir que no hay enojo, sentir que te acercas a un ser que te acepta completamente como eres. Ese día fue un día extraordinario y partió cosas al interior de mi corazón. Tú puedes estar lidiando con culpas, pero entiende, tú fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que tú cometieras el primer pecado, ya la sangre había sido derramada. Antes de que Adán traicionara infamemente al Señor, ya el cordero había sido destinado antes de la fundación del mundo. Por eso dice: bendito sea el Dios y Padre, lo que vimos el domingo en Efesios 1:3, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ese día, ese domingo glorioso, me hizo sentir amado, me hizo sentir hijo, me hizo sentir acepto, me hizo sentir perdonado. Me dio libertad para venir cada vez, aún con dolor. Y por eso me duele cuando ofendo al Señor. Y yo vengo ante Él en la cruz y digo: Padre, perdóname. Perdóname, Señor. Un ser tan bueno y tan maravilloso, no debería yo estar haciendo estas cosas, pero perdóname, Señor. Y la sangre es la provisión del Señor para tus pecados y para los míos. Pregúntate: ¿eres un ser que experimenta la bondad de Dios en la cruz? ¿Estás experimentando el poder de la obra de la cruz verdaderamente en tu vida? No teológicamente, porque tú me puedes dar toda la explicación teológica de la muerte de Cristo y de su resurrección en la cruz, pero estás experimentando el poder de la obra de la cruz. Pablo lo dijo en Corintios: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios. Cuando esa obra empieza a traspasar tus entrañas, tú quedas pegado a Él, quedas ligado a Él, y tu deseo es honrarlo, tu deseo es amarlo, tu deseo es disfrutarlo, tu deseo es vivir el resto de tu vida para la gloria de su nombre. Ese es tu anhelo, ese es tu deseo. Te ha marcado el Señor con la obra de la cruz. Te ha traído revelación de lo que significa su muerte en la cruz del Calvario. Una mirada tan dulce que ni siquiera te puedo decir. Cuando una mamá está enamorada de su bebé, que lo mete entrañablemente entre sus brazos y lo mira con la dulzura más extrema, te digo que esa mirada de esa madre enamorada de su bebé, de su bebita,
es brusca comparada a la mirada que yo recibí ese día de Cristo en la cruz del Calvario. Amado, amada, has permitido que el poder de la cruz sea revelado a tu corazón, para que tú puedas ser un hombre, una mujer, que de verdad seas libre del pecado y hecho un siervo de la justicia, para andar en total integridad, en total rectitud, para ser parte de una generación que manifiesta la gloria de Dios en esta tierra. ¿Entiendes que en la cruz está resuelta toda necesidad tuya? Que en la cruz está toda la provisión que tú necesitas. Todo lo que tú jamás conseguirás por ti mismo está infinitamente provisto en la cruz del Calvario. El gozo, la paz, el perdón, la dulzura, la fortaleza, la vida, la mansedumbre, el dominio propio, el gozo, la templanza, todo está en la cruz. Pero acércate y recibe la provisión gloriosa de Dios. Acércate y recibe todo lo que Él tiene para ti en la cruz del Calvario. Ven a la cruz. Ven con tu fragilidad, con tu debilidad. Ven con tu testarudez. Ven con tus pecados y debilidades y recibe la provisión gloriosa de Dios en favor de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, Dios omnipotente, por la misericordia, Señor, que tú nos has manifestado. Porque nada, Señor, nada se compara a la obra de la cruz. Nada, Señor. Tú creaste el universo con una palabra, Señor, pero para salvarnos tuviste que desnudar tu santo brazo. Tuviste que desnudar, tuviste que emplear todo tu poder. Y todo tu poder está en la obra de la cruz, Padre de la gloria. Allí nos has reconciliado contigo por Cristo, Señor nuestro. Allí está la paz, allí está el gozo, allí está la vida, allí está, Señor, la libertad que cada uno de nosotros necesita. Danos esa bendita gracia, Dios omnipotente, de poder experimentar esa gloriosa libertad y de sentirnos tan amados, traspasados por el poder de tu amor, Señor, traspasados por el poder de tu amor, y sentirnos tan amados, tan aceptados, Señor. Toda culpa, Padre, que se vaya de nosotros, toda la vergüenza de nuestros pecados, que se vaya, porque al habernos arrepentido, Señor, todo esto tiene que irse, Padre, y experimentar esa gloriosa libertad que tienes para cada uno de nosotros. Experimentar la obra de la cruz. En la cruz está la sanidad para nuestras, bendito Dios, enfermedades, cualquiera sean, Señor. Traemos lo imposible ante los pies de la cruz para que lo hagas posible, Señor. Traemos el cáncer, enfermedades crónicas a la obra de la cruz, a los pies de la cruz, para que tu poder los pueda vencer, oh Dios de los cielos. Trae libertad, Señor, libertad. Traemos nuestros pecados, nuestras debilidades. Traemos, Señor, nuestras maldades y queremos ser libres, experimentar nuestra libertad, Señor. Libertad de nuestras luchas, libertad de todas esas debilidades y de todos esos pecados, Padre. Por tu gracia, Señor, enséñanos a tener una verdadera relación contigo. Enséñanos a tener verdadera comunión contigo, Señor. A ser hombres y mujeres de intimidad total, Señor. Llévanos, Padre, llévanos a relacionarnos profundamente contigo, a tener verdaderos encuentros contigo en tu presencia, Señor. Sácanos de toda frialdad, de toda indiferencia de nuestro corazón, Señor. Llévatelo, Padre. Que la cruz, Señor, desbarate toda la frialdad, destruya toda la maldad de nuestro corazón. Queremos experimentar el poder de Cristo y de este crucificado. El poder de Cristo y de este crucificado para ser partícipes del poder de tu resurrección. Queremos ver el poder tuyo sobre nuestras vidas, el poder tuyo sobre nuestros hogares, el poder tuyo sobre nuestras familias, Señor. Llévanos más y más profundo a ti, Señor. Por tu gracia, Padre, por tu gracia lo pedimos, Señor.
Ayuda a nuestras jovencitas, nuestros jovencitos a ocuparse del Señor. Esa es su función durante esa etapa de su vida. Oh Señor, que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Oh Padre de la gloria, que nuestros solteros y solteras se estén ocupando de las cosas del Señor. Esa es, Señor, la prioridad, Padre. Una vida de profunda comunión contigo, de profunda búsqueda, Padre de la gloria. Por tu gracia, Señor, te lo rogamos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro glorioso y sublime Salvador. Danos esa gracia, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.